Como parte del módulo 14, Cooperación Internacional, hoy contamos con Icía Ruiz Jiménez Arrieta, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora del Grupo de Estudios Africanos de la misma universidad. Muchas gracias, Icía, por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias por invitarme a participar en este curso. Bueno, pues primero de todo te quería preguntar qué es el humanitarismo y por qué surge. Bueno, el humanitarismo es como una especie podrías entenderlo como una emoción, un deseo, un imperativo moral o un proyecto político que se ha producido a lo largo de toda la historia y en todas las civilizaciones y en todas las culturas, ¿no? Que es el deseo o el imperativo moral de ayudar a personas que están sufriendo. Y pueden estar sufriendo por múltiples motivos, ¿no? Entonces, es un concepto que está muy vinculado a conceptos como la solidaridad, la empatía, la justicia, la compasión, pero que en el contexto europeo del siglo XIX se empieza a hablar con la idea de humanitarismo para aliviar un sufrimiento muy concreto, que es el sufrimiento que se está produciendo en los espacios de conflictos armados, en medio de las guerras, e inicialmente asistir y proteger a las personas que están sufriendo porque son prisioneros o heridos en esas guerras. Pero esa idea de quién va a ser atendido, protegido por el mundo humanitario y qué significa lo humanitario, es una idea que se va a ir a lo largo del tiempo expandiendo y dando lugar a un conjunto de políticas internacionales en las que múltiples actores participan en eso que llamamos la asistencia y protección de las personas que sufren una situación de emergencia por una catástrofe natural, por un conflicto armado, y a eso es lo que hoy en día llamamos el humanitarismo, ¿no? Hoy en día existen varios enfoques sobre lo humanitario. ¿Cuáles serían y cuáles son sus principales rasgos? Podríamos hablar casi, bueno, es una especie de continuo, ¿no? Pero podríamos hablar como de 4 tipos de enfoques del humanitarismo que se han ido produciendo a lo largo de la historia de estas políticas internacionales de asistencia humanitaria, ¿no? Tenemos primero el llamado humanitarismo clásico, el enfoque clásico del humanitarismo, que es el enfoque que surge hacia 1863-64, cuando en el contexto, esto es un relato un poco mítico, ¿no? Porque había antes ideas en torno al humanitarismo, pero a partir se crea un movimiento social liderado por un suizo que se llama Henry Dunant, que pone en marcha una campaña internacional para que se creen tratados internacionales donde se recoja el derecho de asistir las personas que estaban en ese momento en la batalla de Solferino, que eran fundamentalmente soldados heridos, que sean asistidos por una organización de socorro internacional. Entonces, de la mano del nacimiento de ese humanitarismo europeo de finales del siglo XIX, surge el llamado enfoque clásico del humanitarismo, que es el que ha mantenido desde entonces, cuando se crea el Comité Internacional de Cruz Roja, hoy el Comité Internacional de Cruz Roja y la Media Luna Roja, es el que ha mantenido esa organización y otros actores humanitarios hasta hoy. ¿A qué le llamamos el enfoque clásico del humanitarismo? Pues a la distribución de ayuda, de asistencia, es decir, ayuda, alimentos, refugio, asistencia médica a personas que están en espacios o de conflicto armado o que estuvieran en situaciones de catástrofe naturales, que esa asistencia se rige por 5 grandes principios, y a eso es lo que llamamos el humanitarismo clásico. El principio de humanidad, el impulso humanitario, el principio de universalidad y no discriminación, es decir, hay que atender a todas las personas que estén sufriendo esa situación de emergencia, el principio de neutralidad, de que no debe afectar a esa situación, por ejemplo, cuando se despliega la ayuda en una situación de conflicto armado, no debe posicionarse a favor de ninguno de los 2 grupos armados que están en lucha, ¿no? El principio de imparcialidad, es decir, que la acción humanitaria se realiza sin ningún otro interés político que impulse el accionar en este conflicto o en aquel otro, ¿no? Entonces, son los principios de universalidad, no discriminación, imparcialidad, neutralidad, los que de alguna manera, cuando se hace esa distribución de ayuda con esos principios, eso es una asistencia humanitaria. Si lo haces con otros intereses, a eso no le deberías llamar asistencia humanitaria. Y ese ha sido el enfoque que ha mantenido Cruz Roja desde su origen hasta la actualidad. Sin embargo, a partir de la década de finales de los 60, dentro de los actores que están actuando en ese escenario internacional que se está creando de las políticas internacionales de asistencia humanitaria, van a poner en cuestión esos principios, o al menos van a poner en cuestión una idea que Cruz Roja vincula a ese enfoque del humanitarismo clásico,
que es la idea de que para poder acceder a las víctimas y atenderlas, en esa idea de que hay que asistir y proteger a las víctimas de una situación de emergencia, Cruz Roja fue acusada después de la Segunda Guerra Mundial de haber entrado en los campos de concentración nazis, de haber asistido a las personas que estaban allí, a los prisioneros políticos, a la gente que estaba siendo llevada a las cámaras de gas, y para poder atenderlas, para poder asistirlas médicamente, para poder darles algo de alimentación, salían de los campos y no denunciaron los crímenes internacionales o la situación de holocausto que allí se estaba produciendo. Fue muy criticada y se le habló del enfoque de silencio que tienen quienes defienden el humanitarismo clásico. Y entonces, en la década de los 60, especialmente en la guerra de Biafra, entraron médicos de Cruz Roja a intentar asistir con el enfoque clásico del humanitarismo a las personas que estaban, la población civil de Biafra, que estaba siendo en unas operaciones contra insurgentes masacradas por el gobierno de Nigeria, pues entran y consideran que asistir, darles asistencia médica, darles alimento a esas personas que estaban siendo eliminadas por parte del gobierno de Nigeria, pues no les estaba protegiendo. Y que, por tanto, había que cambiar el enfoque con el que se hacía el humanitarismo. Y entonces van a plantear un enfoque, un segundo enfoque, que le vamos a llamar el enfoque testimonio, que es que van a poner más peso no en la pata de hay que acceder a las víctimas y hay que asistirlas dándoles alimentos, asistencia médica, sino en la pata de protección. En el humanitarismo estaban esas dos ideas, asistencia y protección. Y van a decir, para poder realmente proteger a la gente, no podemos solo asistirlas manteniendo el principio de neutralidad, imparcialidad, sino que tenemos que dar testimonio de las violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo en Biafra o que hoy en día se cometen en el conflicto en Ucrania, en el conflicto en Siria, en el conflicto en Mali, en el conflicto en Somalia, ¿no? En esas 34 situaciones de conflictos armados que hoy en día hay, el mundo humanitario, cuando se va a desplegar, se posiciona. Voy a entrar con el enfoque humanitario, del humanitarismo clásico, o voy a entrar con este otro enfoque, que es el enfoque del testimonio. Este enfoque también va a tener sus dificultades, ¿no? Y de hecho, pues hay gente del enfoque del humanitarismo clásico que le dice al enfoque testimonio. Es que el enfoque testimonio que surge en Biafra dio lugar a lo que llamamos la generación de humanitaristas sin fronteras, médicos sin fronteras, médicos del mundo. Hay toda una oleada de ONGs humanitarias que nacen y su misión incorpora el enfoque de testimonio, la importancia de denunciar lo que está pasando para poder realmente proteger a la gente. Ese enfoque también va a ser criticado desde el enfoque clásico o desde los otros dos enfoques que ahora vamos a ver. Y luego, si quieres, podemos un poco profundizar en ello, ¿no? Digamos que de alguna manera la tensión entre silencio y acceso para poder atender a la gente o denuncia. El problema de denunciar es que los actores armados o el gobierno te va a expulsar de la zona si tú, en vez de simplemente asistir médicamente o darles alimentos a la gente, empiezas a denunciar al gobierno de turno o al grupo, o a los grupos armados de que están cometiendo violaciones de derechos humanos. Vas a hacer ese testimonio, no te van a dejar entrar y asistir. Y por eso va a ser criticado desde los otros enfoques, porque la denuncia puede suponer que ni siquiera puedas asistir, ni proteger ni asistir, ¿no? Entonces, posteriormente, el enfoque de testimonio surge a finales de los 60 de la mano de esa guerra en Biafra, pero hasta hoy hay actores del mundo humanitario que defienden que los actores humanitarios, la asistencia humanitaria pasa por poner el foco en la protección y en la denuncia para conseguir que no pase lo que provoca el sufrimiento, que luego hay que aliviar ese sufrimiento a través de la asistencia, ¿no? Pero a principios de los 90 va a surgir un tercer enfoque del humanitarismo, que es el enfoque que vamos a llamar no hacer daño, que es un enfoque que intenta decir que en medio, sobre todo este debate se produce en las situaciones de conflicto armado, porque las situaciones donde se despliegan los actores humanitarios en una catástrofe, en un terremoto, después de una inundación, hay algunos elementos en común, pero hay elementos que tienen que ver con el escenario de conflictividad armada que impactan el accionar humanitario, que es diferente, ¿no? Entonces, en el mundo de los conflictos armados, a principios de los 90, van a surgir nuevos enfoques. El tercer gran enfoque que surge es el enfoque que se le ha llamado no hacer daño,
que es un enfoque que dice, más o menos, en situaciones de conflicto armado, haciendo una serie de cosas, podemos conseguir mantener un espacio humanitario en medio de un contexto profundamente politizado. De manera que en ese espacio humanitario podemos intentar desplegar la ayuda humanitaria, la asistencia a la población que está sufriendo, intentando respetar esos principios del humanitarismo clásico, independencia, neutralidad, universalidad, imparcialidad, pero siendo conscientes de que siempre que distribuimos ayuda humanitaria hay ganadores y perdedores. Y que entonces tenemos que introducir metodologías que se han llamado el enfoque no hacer daño, el proyecto esfera, un enfoque sensible a los conflictos, en el cual antes de diseñar e implementar las operaciones de asistencia humanitaria, van a introducir estas metodologías para identificar, por ejemplo, los impactos de género que tiene la misma acción humanitaria, incluso cuando se hace desde el enfoque clásico, ¿no? Y entonces, digamos, es un tercer enfoque que es sensible a que, aunque podamos crear un espacio humanitario, ese accionar humanitario siempre tiene consecuencias políticas. Y entonces van a buscar intentar que sea lo menos dañino hacia las poblaciones que están sufriendo esa situación de emergencia. Ese sería el tercer gran enfoque. Y el cuarto gran enfoque surge a principios de mediados de los 90, que es lo que se ha llamado el nuevo humanitarismo, que está diciendo que el enfoque clásico, el enfoque testimonio y el enfoque no hacer daño son enfoques que están mal enfocados, sería un poco una paradoja, en el sentido de que siempre el accionar humanitario es una acción política. Que si tú pones el foco en asistir, en mandar alimentos, médicos y tiendas de campaña a un campo de refugiados para asistirles humanitariamente, estás teniendo un impacto, porque no estás protegiendo a la gente, como diría el enfoque de testimonio, pero porque no estás yendo a las causas que están provocando el sufrimiento. Entonces, el nuevo humanitarismo va a plantear que lo que hay que hacer es acabar con la causa que ha provocado esa situación humanitaria. Entonces, en el caso de los conflictos armados, hay que acabar con las causas de los conflictos. Entonces, van a plantear una expansión de las cosas que tienen que hacer los actores humanitarios y van a introducir que las políticas de asistencia humanitaria tienen que estar insertadas en las políticas de construcción de paz, en las políticas de prevención de los conflictos, en las políticas de cooperación al desarrollo en los espacios de conflictividad armada, ¿no? Y van a ser este nuevo enfoque del nuevo humanitarismo, en donde las ONGs que tienen este enfoque, pues van a expandir las cosas que hacen en el escenario del conflicto y no solo van a mandar ayuda, o sea, ayuda en términos de paquetes de alimentos o asistencia médica, sino que van a intentar pues, construir pozos, llevar a cabo otras cosas para ayudar a ir generando la situación que te haga, primero, políticas en el ámbito de la prevención, y entre ellas es la denuncia de lo que pasa para que se aborden las causas, pero también en las políticas que se despliegan, confluir con otras políticas internacionales de construcción de paz. Y eso va a ser luego muy criticado por los otros enfoques y también por académicos y otros movimientos sociales, porque politiza lo humanitario y lo mete dentro de la agenda de construcción de paz, por ejemplo, de las grandes potencias, ¿no? Entonces, a esos cuatro enfoques están hoy en día cuando analizamos las políticas de las ONGs humanitarias, de los grandes países donantes, del entramado de actores que participa en el régimen internacional de asistencia humanitaria, pues se colocan en un continuo de posiciones en alguno de estos cuatro enfoques o con un pie entre cada uno de ellos, ¿no? Por eso digo que es un continuo de posiciones en donde lo que es importante es entender cuál diferente es cómo entienden qué es lo que significa proteger y asistir a quienes están sufriendo esa situación de emergencia humanitaria.
Qué interesante. Pero para el enfoque de no hacer daño, no tenemos crítica. Al ¿Cuáles son las enfoque de no hacer principales daño, críticas? sí, Sí, los tres primeros van a ser criticados sí. por el nuevo humanitarismo en el sentido de que se construyen con una idea que es irreal, que es que la Vale. acción humanitaria puede, digamos, crear un espacio humanitario y que eso no es político, ¿no? Porque el enfoque no hacer daño es un enfoque que plantea una metodología para ver cómo hacer menos daño y, por tanto, poder desplegar de manera neutral, imparcial y tal la acción humanitaria, porque esas metodologías ayudan a, digamos, crear ese espacio donde se puede hacer la acción humanitaria, ¿no? Entonces, eso es una crítica. La otra crítica que va a recibir desde de los actores que defienden el nuevo humanitarismo es que se sigue colocando en el espacio de la asistencia, no de la protección, porque introducir metodologías sensibles al conflicto o de no hacer daño no toca las causas que están generando la crisis humanitaria. Perfecto, es que me parece muy interesante ver los diferentes enfoques, ¿sabes? Y como las críticas, además bueno, de los otros. Te iba a preguntar, ¿cuál crees que es el enfoque que más se aplica ahora mismo en las ONGs y en las instituciones españolas? ¿Hay alguno que predomine? Yo diría que el intento, o sea, luego vamos a hablar un poco, porque claro, digamos, lo que es la política, o sea, no es lo mismo el enfoque que pueden tener digamos, los actores donantes, las agencias donantes, en este caso, en el caso de España, la ECIC, que tú puedes, digamos, buscar en Internet las estrategias que tiene la cooperación oficial española en acción humanitaria, y al leer las estrategias vas a poder ver qué elementos, dónde puedes tú decir que puedes ubicar, ¿no? Lo decía antes, es que hay ONGs que claramente tú puedes decir que son como las abanderadas de un enfoque, y hay otros actores que en sus estrategias parecen incorporar cosas, sobre todo bueno, dependiendo del momento, de los cuatro enfoques. Podríamos decir que la propia estrategia de cooperación española en los 90 es o refuerza o entra en algunos elementos del nuevo humanitarismo, pero cosas que van a pasar después o hoy en día, yo no diría que la cooperación española digamos, en el sector de ayuda humanitaria, yo diría que hoy en día no puedes ubicarla en el enfoque del nuevo humanitarismo, ¿no? Entonces estaría más en un punto entre el enfoque clásico y el enfoque de no hacer daño. Y eso es fácil de identificar leyendo la última estrategia que tenga la cooperación española, pero eso es diferente a las ONGs, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues Médicos Sin Fronteras ha continuado defendiendo que su enfoque es el enfoque de testimonio, ¿no? Cruz Roja, pues su enfoque es el humanitarismo clásico. Pues ahora te quería preguntar, porque en el 2016 se celebró la Cumbre Mundial Humanitaria, donde se revisó un poco dónde se encontraba el régimen humanitario en ese momento, y se produjeron intensos debates en torno a las principales luces y sombras del sector. ¿Cuáles, en tu opinión, las conclusiones de ese debate? Pues yo diría que habría como tres grandes conclusiones en términos de luces y a lo mejor tres o cuatro en términos de sombras, ¿no? En términos de luces, la cumbre del 2016, la cumbre de Estambul, pues lo que recoge es, evalúa los últimos 25 años, y lo que plantea es que durante esos 25 años se ha producido una edad de oro del mundo humanitario, en la medida en que en esos 25 años se va a expandir enormemente el número de organizaciones, tanto internacionales como locales en muchos lugares del mundo, que se dedican al accionar humanitario, ¿no? Entonces, por ejemplo, se reunieron en esa cumbre más de 4.480 ONGs que trabajan en el mundo humanitario, ¿no? Y es un sector profesional en expansión. Hay 450.000 personas trabajando en el sector humanitario a nivel global. Y luego tenemos que ha habido una revolución cuantitativa y cualitativa en el mundo de la asistencia humanitaria. Cuantitativa porque se han disparado en esos 25 años los presupuestos destinados por los países donantes a la ayuda humanitaria. De hecho, en el año 1992 pues, se destinaban de la OD, se destinaban pues 2.000 millones de euros,
en el año 2015, el año anterior a la cumbre, pues estaban hablando de 28.000 millones de dólares que se destinaban del mundo de la cooperación a la AOD. Antes, el porcentaje de AOD de cada país donante que se destinaba a ayuda humanitaria antes de los 90, pues era de menos de un 1%, un 2%. A partir de los 90, pues estamos a veces en el 10%, el 15% de la AOD de un país donante se destina a ayuda humanitaria, ¿no? En un contexto, por ejemplo, en los últimos años, anteriores a la cumbre, de fuerte recorte del dinero destinado a cooperación y un aumento del que el menos dinero de cooperación, más cantidad se ha destinado, se han multiplicado por 4 los fondos de AOD destinados a ayuda humanitaria. Es un régimen que se ha expandido cuantitativamente porque ahora se despliega en muchos sitios diferentes. Se despliega en el mundo de los conflictos armados, pero también se despliegan todos los escenarios de catástrofes naturales, pues un tsunami, un terremoto en Haití. Bueno, cada vez está en más lugares el mundo humanitario, ¿no? Entonces, por eso se habla de una revolución, de una edad de oro del mundo humanitario, ¿no? Esa es una de las primeras, digamos, luces que ha tenido la evaluación que se ha hecho en la cumbre de Estambul. Pero hay más, ¿no? En la cumbre se llega a lo que se llamó un gran acuerdo. Hubo 8.000 personas que se reunieron a reflexionar sobre cómo estaba el mundo humanitario y a ver cuáles eran los grandes retos que afrontaba el mundo humanitario, ¿no? Hubo 173 países, la ONU, un montón de organizaciones regionales, lo que demuestra la creciente importancia de lo humanitario en el sistema de Naciones Unidas, aunque luego veremos que entre las sombras, pues pocos líderes políticos de las grandes potencias fueron a la cumbre de Estambul, ¿no? Que también se nota que está cambiando la relevancia política que lo humanitario tiene en el escenario internacional. En la década de los 90, muchas de las respuestas de las grandes potencias, sobre todo occidentales, fue lo humanitario, en vez de resolver políticamente los conflictos, ¿no? En la cumbre se llegó a este gran acuerdo, que se llama el Gran Acuerdo de Estambul, en el cual se ha apostado por aumentar la financiación de la ayuda humanitaria, porque hay muchos llamamientos de Naciones Unidas y del ACNUR para que los gobiernos den dinero para las grandes crisis de emergencia y están niveladas del 1 al 4. Entonces, hoy hay abiertas 4 o 7 grandes crisis humanitarias nivel 4, ¿no? Entonces, las Naciones Unidas pide fondos para las agencias multilaterales que trabajan en esos espacios humanitarios, ¿no? Entonces, en ese gran acuerdo se supone que se refuerza el compromiso político de destinar fondos a las grandes emergencias que se están produciendo en el mundo. Bueno, hay más luces, ¿no? Que tiene que ver con mejorar la eficacia de la ayuda, con dar un mayor peso a las organizaciones humanitarias locales, que eran siempre las grandes olvidadas en las grandes operaciones humanitarias que se diseñaban en los países donantes por las grandes ONGs. Hay 7 grandes ONGs humanitarias que se llevan el 30% del total de la ayuda que se destina a la ayuda humanitaria, y el otro 60% se lo lleva a la propia Naciones Unidas, ¿no? De todos los fondos. Entonces, darle más peso a las ONGs locales, que son las primeras que están al pie del cañón cuando se produce una situación de emergencia, ¿no? Que las poblaciones locales no se quedan paradas, sino que actúan, intentan ayudarse, generan redes de autoayuda, redes de asistencia, y que lo que hay que hacer es reforzar las capacidades y resiliencia, eso es uno de los lenguajes de moda en el mundo humanitario, en el accionar de esas organizaciones humanitarias locales, ¿no? Más que destinar todo el dinero hacia Naciones Unidas y estas 7 grandes ONGs internacionales, ¿no? Entonces hay como cambios en los discursos dominantes en el mundo humanitario para dar más peso a las ONGs locales, para dar más peso a las organizaciones regionales frente a Naciones Unidas, que se encuentra desbordada con tantas crisis nivel 4, y también el gran protagonista de la cumbre de Estambul, y eso quizás ya no sea una luz, es darle el sello de legitimidad de que entran en el acuerdo las empresas, ¿no? En todas estas nuevas ideas de alianzas público-privadas, que también hay en otros ámbitos de la cooperación internacional, pues han entrado con fuerza en el accionar humanitario y, por tanto, van a ser las empresas receptoras de ayuda oficial al desarrollo para la asistencia humanitaria en espacios de crisis humanitarias, ¿no? Esos serían
bueno, hay también algunas otras luces, ¿no? La apuesta por el tema de la educación, de dar dinero para los programas educativos en los campos de refugiados. Hay que tener en cuenta que hoy en día uno de los lugares donde más trabaja el mundo humanitario, además de entrar en zonas de conflicto y posconflicto, es atender a los 60 millones de personas de desplazamientos forzosos que viven en campos de refugiados o en campos de desplazados internos, ¿no? De hecho, el actor del régimen de derechos de las personas refugiadas, el ACNUR, el actor de Naciones Unidas, es la principal agencia humanitaria hoy en día porque a su cargo tiene 25 millones de personas que son asistidas humanitariamente por todo este régimen de asistencia humanitaria, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas luces en la cumbre, pero también hay bastantes sombras, ¿no? Y entonces, bueno, de forma resumida, yo he publicado un artículo en Affaires International en el año 2017, donde desarrollo un poco esto que ahora te voy a contar de una manera un poco más detallada, por si cuando la gente vea la sesión del curso, pues le interesa, pues está en abierto en internet y les puede interesar, Te ¿no? pediremos el Entonces, link de todas formas. vale, fenomenal. ¿Vale? Para Pues adjuntarlo. lo digo porque como voy a hacerlo como a grandes rasgos, pues para que, bueno, que ahí tienen bastantes referencias que pueden tirar del hilo si les interesa alguna de estas grandes sombras, ¿no?, que se plantearon por los estudios críticos de lo humanitario a lo que pasó en la cumbre y a dónde está el régimen hoy en día, ¿no? Entonces, el primero de ellos es bueno, pues el fracaso que tuvo la cumbre de que no fueron algunos de los principales países más poderosos en el mundo internacional y también los principales países donantes, ¿no? No fueron los jefes de Estado, los primeros ministros, mandaron a pues la directora de las agencias humanitarias, ¿no? O sea, la escasa relevancia política que una parte de los líderes mundiales dieron a esta cumbre. Y luego que la cumbre no va a abordar las 5 grandes cuestiones más espinosas que en esa evaluación de los 25 últimos años sale a la luz en las consultas previas y sobre todo en los movimientos sociales, las ONGs locales, las ONGs humanitarias van a plantear en la cumbre, ¿no? De hecho, Médicos Sin Fronteras decidió no acudir a la cumbre porque no se iba a tratar estos temas, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser, a grandes rasgos, algunas de las grandes sombras que hoy en día tiene el régimen de asistencia humanitaria y que no se trataron adecuadamente en esta cumbre y no se recogen en ese gran acuerdo, ¿no? El primero de ellos es que en los últimos 25 años, especialmente después del 11 de septiembre del 2001, se va a producir un proceso de creciente politización de la acción humanitaria, en la que diferentes países donantes de cooperación, tanto los países occidentales, como ahora veremos, otra de las cuestiones espinosas de la cumbre va a ser qué papel van a jugar los nuevos grandes países donantes, que son los BRICS y que son Turquía y otros países que han entrado en la última década como grandes países donantes, digamos, contrarrestando la posición de hegemonía de los países occidentales como los países donantes de acción humanitaria, ¿no? Entonces, la politización de la ayuda humanitaria significa que muchos países han instrumentalizado sus políticas de ayuda humanitaria, a quién le dan el dinero para que se despliegue en los espacios de conflicto, a qué conflictos se atienden o no, en base a sus agendas de política exterior, no en base al principio de humanidad, de universalidad, de independencia, de manera que, por ejemplo, el año anterior a la cumbre, más del 60-70% de la ayuda humanitaria se destinaba a 3 países, que eran Siria, Afganistán, Irak, ya no me acuerdo cuál era el otro, Sudán, Siria y Yemen. En los años anteriores, Irak y Afganistán, ¿no? En toda la década de los 2000 fueron Irán y Afganistán, en la década de los 2010, que la cumbre se puso en el 2016, están siendo Sudán, Siria y Yemen. Es más del 50% de la ayuda internacional de humanitaria solo se destinan a esas 3 situaciones. Y el resto de las 34 situaciones que están en nivel 4, 3 y 2 de Naciones Unidas estaban siendo olvidadas totalmente por el mundo humanitario, porque la dependencia de los fondos públicos de esos países donantes es muy alta para Naciones Unidas, pero también para las 6 grandes ONGs, ¿no? Entonces, si el 60% de la ayuda y el 30% está en manos de Naciones Unidas y las ONGs, pero los países que donan ese dinero dicen, solo te doy dinero
si vas a tal país. Pues entonces se alinea el régimen entero, se va desplazando hacia ciertos escenarios y abandonando otros escenarios, ¿no? Y eso es una enorme preocupación desde cualquiera de los 4 enfoques, porque al final estás siendo instrumentalizado por las agendas geopolíticas y económicas de los países donantes, ¿no? Ese es un primer ámbito de la politización que va a tener el mundo humanitario. Una segunda cuestión espinosa que no va a ser abordada en la cumbre y que ha sido muy criticada es que desde el 11 de septiembre del 2001, en esa politización, se ha producido un fuerte debilitamiento del derecho internacional humanitario, que era, digamos, el marco jurídico en donde se despliega la ayuda humanitaria. Estoy hablando casi todo el tiempo de situaciones de conflicto armado, pero el mundo humanitario también se despliega en otros escenarios, ¿no? que tienen diferencias, como lo que decía antes de las catástrofes naturales, ¿no? Pero ese debilitamiento del derecho internacional humanitario hace que, por ejemplo, una de las cosas que va a ocurrir es que cuando se despliega Estados Unidos en Afganistán, en Irak, o cuando se despliegan los actores humanitarios en Somalia, Estados Unidos va a obligar a las ONGs que reciban fondos de Estados Unidos, que es el 30% de la ayuda humanitaria a nivel global, de que pasen información a los servicios secretos de Estados Unidos. Las ONGs humanitarias se conviertan en los ojos oídos del ejército de Estados Unidos. Esto fue algo que públicamente incluso dijo Colonel Powell en el periodo de cuando estuvieron invadiendo Irak, ¿no? Que las ONGs y Afganistán tenían que participar en la lucha contra el terrorismo internacional. De manera que en ese debilitamiento del derecho internacional humanitario, las ONGs van a convertirse en parte de uno de los actores que está en la guerra, porque Estados Unidos ha participado activamente en la guerra en Afganistán, en Irak, en Somalia. Entonces, ¿cómo van a percibir las poblaciones locales a unas ONGs que están pasando información a uno de los ejércitos en el conflicto, ¿no? Entonces se produce, digamos, dobles raseros en la investigación de los crímenes internacionales en función de si eres o no aliado de una gran potencia, ¿no? Podemos hablar también de Rusia y en el caso de Siria, ¿no? O sea, pero bueno, estaba mencionando algunos casos de Estados Unidos porque fueron muy polémicos y dieron lugar a esta cuestión espinosa que luego no ha sido abordada en la cumbre, ¿no? Otro de los desafíos de las sombras del régimen tiene que ver con la proliferación de espacios de inseguridad en muchos lugares del mundo y la incapacidad del régimen de atender las necesidades humanitarias de la inmensa mayoría de la humanidad que hoy en día en muchos lugares del mundo está sufriendo tanto conflictos armados, catástrofes naturales, todo lo que tiene que ver con los impactos del cambio climático y los desplazamientos climáticos. Entonces hay una creciente inseguridad derivada de una crisis global de derechos humanos en todo el mundo que está generando necesidades humanitarias y que el régimen politizado en manos de determinados actores pues no está respondiendo a esas necesidades, ¿no? Eso serían a grandes rasgos algunos de los elementos del problema de la politización, ¿no? Y luego el otro tema espinoso es la problematización de la ayuda humanitaria, que tiene más que ver no tanto con cómo es usada por los países donantes para sus intereses, sino por los impactos políticos, sociales, económicos y de género y medioambientales que tiene todo accionar humanitario, toda operación que se despliega en el sur de Sudán, la República Centroafricana, hoy quizás en Ucrania, bueno, en Ucrania, en la atención a los refugiados ucranianos, ¿no? Porque todavía no se está desplegando una acción humanitaria internacional dentro de Ucrania porque todavía está la situación de conflicto armado gravísimo allí, ¿no? Entonces, todo lo que hacen con cualquiera de los 4 enfoques tiene ganadores y perdedores. Y, por tanto, más que hablar de neutralidad, imparcialidad, lo que hay que ver es a quién beneficia más la ayuda, a quién beneficia menos. Esto es lo que se ha llamado desde los estudios críticos humanitarios la cadena de la ayuda, porque la mayor parte de la ayuda se queda en manos de propios actores del régimen. Y cuando se despliega en un escenario de conflicto o posconflicto,
llega y beneficia sobre todo a las élites políticas, a las que pueden vender el local para la ONG, a las que pueden venderle los coches. De manera que al final de la cadena, los que supuestamente son las personas que tienen derecho a la asistencia humanitaria porque están sufriendo una situación de emergencia, la ayuda llega muy poquito a ellos y se queda en esa cadena global de actores que forman el régimen internacional de ayuda humanitaria, ¿no? Entonces hay un fuerte cuestionamiento de cómo se ha construido en su conjunto el andamiaje de actores y políticas que se llevan a cabo dentro del mundo humanitario. Desde entonces, el mundo internacional y el propio mundo humanitario se ha visto conmocionado por la pandemia del COVID-19, la intensificación de muchísimos conflictos armados en todas partes del mundo y de desplazamientos forzosos, incluido desplazamientos climáticos, la guerra en Ucrania, crisis socioeconómicas, de género. Bueno, en este contexto, ¿cuáles serían los retos que afronta en la actualidad el mundo humanitario? Pues yo creo que serían dos grandes retos. Uno tiene que ver con que todas estas, sobre todo que tanto la pandemia del COVID como la guerra en Ucrania, no supongan que se le olvide más al resto de escenarios en donde millones de personas en todo el mundo están con necesidades urgentes de atención y de protección, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que hoy en día afronta todo el mundo humanitario, porque la pandemia del COVID está desviando la atención política y los recursos al abordaje de la pandemia y, por tanto, olvidando todas estas otras crisis, y eso se está digamos, endureciendo con el tema de la guerra en Ucrania, que parece que es la única guerra que existe y que, por tanto, las únicas personas que necesitan asistencia y protección son las personas que huyen de Ucrania, y no es así. Hay otros 34 escenarios de conflicto, hay situaciones de emergencia humanitaria vinculada a catástrofes naturales, ¿no? Ese es el primer gran reto. Y el segundo gran reto, que tiene que ver con la problematización, es cómo realmente cambiar las relaciones de poder existentes dentro del mundo humanitario para que los recursos y la capacidad de toma de decisiones y las miradas con las que se llevan a cabo el accionar humanitario no sean profundamente machistas y profundamente racistas, porque el mundo humanitario, como el resto de la política internacional, está atravesada por lógicas patriarcales y por lógicas racistas. Entonces, lo que hay que hacer es decolonizar y hacer una acción humanitaria feminista, antirracista y decolonial, y que cambie el hecho de que el mundo humanitario es también un escenario de la pesada carga del hombre blanco, como otros ámbitos de la política internacional. Pues muchísimas gracias, Iciar, por a ti y a vosotras por invitarme.